Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot que nos puede dejar sin aire. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? Muy buenas noches, este es el Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de la contaminación urbana, de la polución, de los ruidos, de esto que afecta al 80% de quienes vivimos en ciudades y causa, fíjense este dato que quizás muchos no conocen, 1 de cada 9 muertes, según estadísticas en todo el mundo. Este tema que vamos a recorrer, por ejemplo, con especialistas, pero también con una producción que hizo, un retrato que hizo de las ciudades Greenpeace. Ustedes saben que hay ciudades que se caracterizan porque cuando uno las ve en el mapa aéreo se las reconoce. Bueno, la polución, y fíjense lo que son estas imágenes, ha llevado a que esta polución permita que sean irreconocibles, casi como un juego lamentable que plantea Greenpeace para llamar la atención sobre estas cuestiones. La imposibilidad de conocerlas desde el aire a partir del smog, de la contaminación, de la polución que afecta directamente nuestras vidas y también, por supuesto, la de los animales. Y lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con la vida en interiores, algo que también es complicado respecto justamente de la calidad del aire, la cantidad de generaciones nuevas que prácticamente no tienen contacto con el exterior. La Indoor Generation. De esto se trata el spot que viene ahora. Do you remember where you come from? You are a product of nature. For thousands and thousands of years, this has been our natural habitat. The light of the day, the cool of the night. The flow of the seasons and the sounds and sensations of the sun, the rain, and the wind. A deep bond with nature that is embedded in our genes, affecting our bodies and our minds. But somehow, along the way, we forgot about all of this. Slowly but surely, we left nature behind, and we went inside. Replaced nature with ceilings and walls, central heating and artificial light. We became the indoor generation. And we loved it. Today we spend 90% of our lives indoors, and we're passing this new habit on to our children. The coming generation will be indoors from the moment they wake up and throughout most of the day. And they will spend most of their time in closed-off environments. We try our best to replicate nature everywhere, because it somehow makes us feel better. But it's not the same. Living without daylight and fresh air affects us. It affects our health and our well-being. We pay a price for leaving nature behind. To save the indoor generation, we must find ways to let nature back into our lives.
Our lungs, bodies, and minds are longing for it. We have to give the coming generation a feeling for the outside, of natural light and fresh air. We must nurture and value the connection to Mother Nature that we are all born with. Just because we have gone inside doesn't mean that we have to leave her behind. Nature is still here for us. It's just waiting for an invitation. Bien, y vamos a hablar de esta generación puertas adentro, vamos a hablar de los diferentes spots para hablar de esta calidad pésima a veces de vida que genera muertes y genera tantas problemáticas, con dos invitadas que nos van a permitir reflexionar. Por un lado, Vanina Martín, que es neumonóloga, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Y Adriana Micheli, que es arquitecta especialista en arquitectura sustentable, también bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, arranco, Vanina, por vos en cuanto a esta cuestión de que veíamos en este último spot, ¿no? Un replanteo que me parece que se puede hacer un poco una semblanza con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Esta cosa de que estuvimos muy a puertas adentro y la consecuencia, ¿no?, que tiene toda esta polución, que cuando la vimos desplazarse quizás nos dimos cuenta de a qué exposición estábamos aferrados, ¿no? Y la verdad es que la exposición es a múltiples cosas adentro de un hogar. Fundamentalmente, uno de los contaminantes más importantes es el humo ambiental de tabaco. Más del 50% de los niños están expuestos a humo ambiental de tabaco en los hogares, y ese humo contiene miles de sustancias tóxicas que permanecen en el ambiente durante más de 15 días y que realmente llevan a el riesgo de mayor número de infecciones respiratorias, la posibilidad de incrementar el desarrollo de asma o empeorar un asma preexistente, aumento de la muerte súbita del lactante, y es uno de los principales contaminantes del hogar, pero no es el único. Se suman también los aeroalergenos, que son muchos por la utilización, ¿no es cierto?, por ejemplo, de alfombras, de mobiliarios textiles, la humedad que hay en los hogares. Claro. Adriana, voy a preguntarte a vos respecto de... estas ciudades son muy insalubres como están construidas, ¿no? Sí, son, ya viene haciendo crisis hace bastante tiempo y cada vez se va empeorando, y bueno, ahora con la pandemia quedó como todo mucho más expuesto. Son ciudades que tienden a acumular edificios, a acumular personas. Digo acumular porque no están planificadas, no están como decir, bueno, vamos a planificar para que las personas estén acá en sus casas, los espacios verdes estén acá, generando ese pulmón ambiental que se necesita, con lo cual se va construyendo indefinidamente, y más en territorios, porque también incide que no tenga ningún freno, tal vez como el nuestro, que no hay una cadena montañosa o algo, se sigue construyendo y se le va quitando lugar a los espacios verdes. Y entonces, bueno, ya cultural, los chicos viven adentro y... Pero bueno, esto pasa hace mucho. Lo que pasa es que cada vez es más grave por la tecnología, tal vez queda más visible. Totalmente. Y hay algunas propuestas, por ejemplo, el de la marca que viene a continuación, que tratan de generar a través de la metáfora un mensaje, ¿no? Por ejemplo, este muro, un muro que respira. In Beijing and other major the World Health Organization has classed outdoor air pollution as carcinogenic and says urban and industrial air pollutants. The air pollution level in Singapore reaches a new record high. Outdoor air pollution gathers all the attention these days. But what nobody talks about is that indoor air can be up to 30 times more harmful. Microscopic air pollutants like mites, pet hair, formaldehyde, detergents, mold and bacteria are a real health hazard that nobody can see. How could Philips air purifiers make this invisible threat visible?
In collaboration with artist Niels Volker, we created an immersive conversation starter to spread the news that air matters. Our breathing wall traveled to exhibition halls and to public events in shopping malls. Breathing in real time, in response to the surrounding air quality. Our breathing wall helped to raise awareness of indoor air pollution and the health benefits of Philips air purifiers. Bueno, y vaya si importa el aire, ¿no? ¿Qué haríamos sin el aire? Adriana, este tipo de proyecto, ¿no? Que parece una cosa quizás difícil de aplicar en las casas de cualquiera de nosotros, en departamentos y demás. ¿Hay alguna manera de construir desde la arquitectura lugares donde uno pueda tener un aire más renovado, mejores condiciones de cara a la salud? Sí, sí, totalmente. Está el concepto que se llama casa saludable, casa sana, sí, que contempla varias cuestiones. Primero, que la polución afecta a los seres humanos, digamos, y también a los animales, como bien vos dijiste, también a las plantas. Claro. Y también a los edificios, que eso quería agregar. El patrimonio histórico, claro, se ve totalmente ensuciado, cierto, oxidado, bueno, por la polución, aparte de su deterioro como sería de cualquier ser humano. Entonces, dentro de lo que yo estudio y transmito, vemos al edificio como un organismo vivo que necesita cumplir esas funciones. Entonces, una casa saludable sería aquella que puede respirar, ¿no? O sea que este tipo de propuestas funciona, ¿no? Totalmente, sí, 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 pero pendientes del aire, mayor o menor conciencia, estamos todos. Estamos todos porque dependemos de eso. Y voy a la neumonóloga. Este tipo de propuestas, ¿qué te parece desde lo comunicacional? ¿Funciona, sirve, genera conciencia? Sí, yo creo que sí, genera mucha conciencia. De hecho, esa es una de las ventajas que tenemos frente a este problema, que es cada vez hay más conciencia de que la contaminación del aire es un problema para la salud y a través de estas campañas es muy importante. Los purificadores, o sea, se sirven para ciertas exposiciones que tenemos en nuestros hogares, pero no para todas las exposiciones, que son múltiples. Si alguien, por ejemplo, pienso en la situación menos ventilada, si cabe la palabra, vive en un departamento en pleno centro de una ciudad argentina o de cualquier otra parte del mundo que estén viendo el programa, ¿un purificador les mejora la calidad de vida? Mejora la calidad del aire interior, pero no soluciona el problema completamente. O sea que hay que ir a estas casas inteligentes y sustentables con algunos aspectos. ¿Son fáciles de aplicar o es una cosa cara? Sí. No, porque hay 2 o 3 como ítems en todo lo que es la arquitectura sustentable, porque bueno, todo es sistémico. Obviamente el aire está contaminado y contamina el agua después va a los alimentos a través de la vegetación, bueno, ¿viste? No es tan claro. Entonces se pueden hacer muchas transformaciones que no implican ni costo ni tecnología, puro diseño. O sea, lo que era el diseño bioclimático antes. Bueno, después nos vas a dar algún tip a ver si incorporamos para el público y también para la casa de uno, ¿no? Que es importante. Ahora se vienen 2 spots. Uno es una campaña global, la otra es del Reino Unido, pero tienen en común hablar de la polución, en particular de los niños, porque el 90% de los niños que viven en ciudades respiran aire que no está en condiciones, que no está en condiciones óptimas. Y quizás no habla nadie de este tema, pero nos tenemos que poner a pensar en nosotros y en las generaciones que vienen. Estos spots lo plantean. ¿Cuál es la causa de 1 de cada 9 muertes? ¿Qué afecta a más del 80% de la población urbana, pero suele ser invisible?
que produce más del 25% de las muertes por enfermedades del corazón y el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares, que mata cada año a tanta gente como el número de veces que respiras? La respuesta: la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el principal riesgo medioambiental para la salud al que todos nos enfrentamos. Pone en peligro nuestro cuerpo, nuestro clima y nuestro futuro. Hay soluciones para limpiar el aire y enfriar el planeta. Afrontemos juntos esta crisis sanitaria mundial para proteger el planeta y asegurarnos todos un futuro saludable. Únete a nosotros para volver a respirar vida en nuestras ciudades. I spy with my little eye something beginning with D. I spy with my little eye something beginning with V. I spy with my little eye asthma, cancer, diabetes, stunted lungs. Some things they can't see, like air pollution, which is poisoning our children. Un spot del Reino Unido del 2018, este último, el anterior de la Organización Mundial de la Salud. Y acá, Vanina, me parece que uno puede decir, bueno, quizás hay un golpe bajo, ¿no? Con esta niñita bella y frágil, como todo niño, hablando de cosas tan duras. Pero, ¿es exagerado? No. Impacta, pero no es exagerado, es real. Es real, la contaminación exterior es el material particulado proveniente de los motores diésel, que es la paradoja que tuvo la pandemia, ¿no? Que aumentó esto de la contaminación indoor, pero la contaminación exterior, hay estudios que han demostrado que mejoró por la disminución del tráfico vehicular, por la disminución de las emisiones industriales. Entonces impacta, pero no es exagerado. Ahora, con un tema tan poco visibilizado, porque de pronto uno, cuando se habla de ciudades como México, se habla del smog casi como un sinónimo, pero por ejemplo de Buenos Aires o otras capitales de provincia y demás de la Argentina no tanto. ¿El impacto es un buen recurso o habría que llamar a la reflexión? ¿Cómo lo pensás en cuanto a lo emocional que puede mover un mensaje? Yo creo que las dos cosas, y creo que fundamentalmente la tercera pata de todo esto es la educación. Y me parece que el primer spot, el anterior a este que estábamos hablando, es un spot también que genera información. Claro. Y también es muy importante. Me parece que la educación, y no solo la educación de la población general, sino la educación de los trabajadores sanitarios, tanto en el pregrado como en el posgrado, porque no está tan jerarquizado el tema del impacto de la salud, de la contaminación ambiental, y también, bueno, el rol del Estado, ¿no? En todo esto. El rol del Estado, que ahí se vincula un poco con lo que decías, Adriana, ¿no? Sí. Diseñar ciudades favorables a la salud, nada menos. Claro, porque lo que mostraba el spot era transportes. Entonces cambiar el modo de transportar, eléctrico, lo que fuera. Ahora vamos a meternos más con eso, ¿no? Bueno, o transporte, energía, y todas esas cosas se pueden encarar a nivel de políticas públicas, llevadas a cabo además. Claro, porque se dice mucho a nivel global, ¿no?, sobre estos temas, pero se hace poco, es el reclamo de los activistas, ¿no? Y sí, porque el tema es que individualmente o residencialmente se pueden hacer mejoras para vivir mejor, pero después vamos a ver qué tips te puedo dar, pero depende también de cómo esté el aire exterior. Claro. ¿Y en Argentina cuán complicados estamos en base a lo que podemos saber
con poca información, ¿no? Que Sí, hay. en las grandes ciudades estamos complicados porque las emisiones de la combustión, el material particulado, la contaminación por el material particulado es muy importante, sobre todo en la gente que vive en las grandes avenidas o de las grandes ciudades. Y en el interior también estamos complicados porque en el interior todavía hay mucha gente que cocina o utiliza como combustible para la calefacción la leña, la madera o el carbón, y eso genera también un nivel de contaminación importante y daño en la salud respiratoria. Claro. Además de, bueno, algunas cuestiones como glifosato y demás que también terminan Los afectando. plaguicidas, ¿no? totalmente, Los plaguicidas. sobre todo en el ámbito rural. Sí. Estamos hablando de ciudades hoy, pero también vale la pena decirlo porque cada lugar tiene su problemática. Totalmente. Voy a ir por 2 spots más que son de sociedades muy distantes, pero en las cuales nos podemos inspirar. De hecho, el primero tiene que ver con Finlandia y con una propuesta de, por ejemplo, si uno va a manejar, hay una ruta que es más rápida. Pero hay otra, y esto empieza a contagiarse en el mejor sentido de la palabra para otros países, ya se empieza a mencionar en la Argentina, que es más sustentable, que contamina menos, que conviene para el planeta. Esta es la primera propuesta, y la otra, que viene de Suecia, también tiene una impronta en favor del clima y vale la pena que las conozcamos. Road transportation accounts for a significant part of emissions globally. Most navigation software suggests the fastest route by default, but not the most CO2-friendly one, thus often providing us the wrong option for the environment. Introducing the most CO2-friendly route. We measured CO2 emissions of different routing options in the Helsinki region. The Technical Research Centre of Finland then analysed the gathered data. Machine learning was used to further scale and simulate the effect on traffic emissions. Routing for lower CO2 is a thing that has not been utilized much on passenger cars, but the results that we have here give a promising outlook that it has meaning. In 1/3 of the cases, the suggested default route proved not to be the most CO2 friendly. Choosing the most CO2 friendly option instead resulted in a 6% reduction of fuel consumption, and in ideal conditions, up to 13%. When scaling those results, drivers in the Helsinki region could reduce carbon dioxide emissions by 81,000 tons, equaling the total annual CO2 emissions of 20,000 inhabitants. CO2-friendly routing is a simple solution, helping people save on emissions without any additional costs. Simulations show that just by always choosing the shortest route, you can save around 5% of fuel already, if you don't run into stop-and-go traffic. We are calling on all companies to implement CO2-friendly routing to ensure a healthier planet for our children. This is a bus. This is also a bus. And this is about 2.5 buses. Because a bus can carry as many people as 60 cars. And for a city planner, every one of those cars needs 150 square meters of space in combined roads and parking. So essentially, every new bus in your city could reclaim about 9,000 square meters, making room for living things like trees, grass, and you, all while decreasing CO2 emissions by up to 92%, and even recycling city waste to create fuel. Because with smarter transport solutions, optimized energy efficiency, and the widest range of alternative fuels available, we have the choice to see things differently. That's why, when we look at a city, we see buses, even where there aren't any. And this is a park. Take control of your city with smarter transport solutions, optimized energy efficiency, electrification, and the widest range of alternative fuels available.
¿Qué pensás respecto del primero de los spots? Que lo que hace es, o sea, es una propuesta creativa, pero es una propuesta de acción, ¿no es cierto? Tomar rutas eco-friendly, ¿no es cierto? ¿Funciona? ¿Sirve? Sí, seguro que sirve porque ha demostrado que la contaminación por monóxido de carbono ha sido inferior en la ruta eco-friendly, así que sirve seguro. Estamos un poco lejos nosotros de eso, pero... Recién el año que viene va a llegar a Europa, por ejemplo, pero habría que también, digamos, empezar a pensarlo en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Seguro. Todas las políticas o planificaciones, como decía recién la arquitecta, son fundamentales. Bueno, vamos a los tips, algunos tips para mejorar la vida hogareña en las ciudades. Sí, vamos a las personas, digamos, que viven y que no son profesionales. Después te podría ampliar un poquito. Pero, por ejemplo, hay algo que es fundamental, es ventilar. O sea, el viento es la escoba de la ciudad y el viento es la escoba de la casa. Te barre todo lo que dijo Vanina, ¿no? Por eso la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, no está tan contaminada. No porque no contaminemos, sino porque el río Generoso que llega hasta Córdoba, el viento limpia. El viento nos ayuda. Y totalmente. Bien. Entonces la primera es ventilar. Ventilar. Si es en invierno, 15 minutos para que tampoco te genere el efecto contrario, que se te va el calor que generaste con toda la calefacción y después la calefacción tiene que seguir funcionando. Claro. Claro, contamina más. Entonces en invierno 15 minutos, en verano lo que querramos. Claro. Otro tip, además de ventilar, ¿qué puede ser? Otro tip es que el aire también tiene una composición de vapor de agua. Entonces, si está en exceso, ventilás. Si está en disminución, cuando está seco, porque usamos determinadas calefacciones, aire acondicionado, por ejemplo, se seca, entonces vaporizar. Bien. Pero sin aroma, sin agua. O sea, solo vapor. Claro, sí, porque si no estás contaminando nuevamente, sobre todo para las personas que son alérgicas, eso no va. Están un poco de moda los jardines verticales, este tipo de cuestiones. Bueno, veíamos mucho árbol ahí, era lindo el último spot. ¿Hacer ese tipo de cosas vale la pena? Sí, primero... Vuelvo al último tips de la casa, así que te completo porque lo había pensado, es poner plantas en la casa. Todas las que se pueden, Por supuesto, no en los dormitorios, eso no. Y si les interesa, es como que la NASA, para su nave espacial, generó un estudio para ver qué plantas absorbía determinados oxígeno, nitrógeno y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una lista de 20 plantas, pero que son potus, son plantas comunes, accesibles. Entonces, según lo que tengas alrededor, porque bueno, si ventilás, por ahí después te entra algo del exterior y están esas plantas en la casa. Y en las ciudades, imagínate, todo lo que se pueda agregar, de lo que sea techos verdes, jardines verticales, ayuda un montón. Por supuesto hay que ser un poco más a una escala mayor. Para que absorba. Y los paneles, por ejemplo, los paneles solares, ¿no? ¿Son difíciles para obtener la energía del sol? ¿Es difícil si yo vivo en un 2 ambientes en Valvanera ponerme un panel solar? Bueno, paneles solares tenés dos tipos de energía que producen. Una es la de calefacción y agua caliente y la otra eléctrica. Sí. Los eléctricos, olvídate, salvo que pongas alguna lucecita, algo independiente. Pero ese es otro tema que en todo caso después lo hablamos. Un calefón solar para calentar el agua caliente sanitaria. Y lo que pasa es que, bueno, si vivís en un segundo piso, no tenés nada arriba, no tenés el edificio enfrente, la sombra que te cae, todo eso lo podés estudiar, modelar, te lo pueden ir a estudiar, no son estudios caros, de cómo entra el sol, porque eso es lo que se perdió. Claro. El recorrido y la trayectoria solar para generar confort y calefacción y con el menor costo energético, incluyendo ya menos contaminación. Claro. Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro de los problemas que vaya si uno yendo a cualquier parte padece, que es la segunda razón de la crisis producida por las ciudades, que es el ruido. La locura de las bocinas, los motores y demás cuestiones que se ven en un spot que llama también a pensar en el sistema nervioso central de las personas. You have an invisible enemy. You can't see it, but it's all around you, slowly but surely damaging your health, day after day.
making no distinction whether you're old or young, female or male. This enemy is environmental noise pollution, the second biggest environmental health threat in Europe after bad air quality. 1 in 4 EU citizens is exposed to noise levels dangerous for their health in their homes, schools, and workplaces. Caused by road, rail, and air traffic, noise pollution provokes stress and tiredness. It affects your learning and memory capacity. It disrupts your sleep. And it also leads to health issues such as stroke and heart disease. We already have many efficient ways to tackle noise. We just have to put them into action. Me dice nuestra productora, no sé qué es peor, si el aire o el ruido. ¿Qué piensa, monóloga? El aire. Sí. Claro. Pero claro, también hay un problema grave, ¿no? De las ciudades y el nivel de tráfico con un nivel de ruido que descoloca, ¿no? Sí, acá tenemos en Buenos Aires algunos lugares muy puntuales que están definidos y que donde hay mucha contaminación por ruido, pero creo que hay otras ciudades del mundo donde uno va y se encuentra con los tapones para los oídos, donde el nivel de contaminación es mucho mayor que el que tenemos nosotros. Pero es cierto lo que dice el spot del cansancio, de las alteraciones en el ritmo de sueño. Claro, realmente la afectación es mucha. Y desde el punto de vista de la arquitectura, ¿hay manera de convivir con eso sin morir en intento? Mira, podés tomar determinadas estrategias, tips, doble vidriado hermético, donde entra una mala carpintería, que entra el famoso chiflete, entra el ruido, chiflete y ruido. Entonces, por un lado, como es un organismo vivo, lo encerrás todo, vidrio hermético, 0 rejillas, todo qué sé yo, porque ahí va a quedar en silencio. Pero no va a respirar y cuando abrís para que te limpie el aire, entra el ruido, pero bueno, por eso hay que saber gestionar todas estas cuestiones, más que nada, y construirlas, ponerlas en la casa y gestionarlas. Bueno, un desafío para todos aquellos que vivimos en las ciudades y para quienes gestionan las ciudades de poder darnos mejor calidad de vida, tanto en lo que tiene que ver con la polución como con el ruido. A las dos, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Un placer. Y vamos a irnos a la pausa con este spot que tiene que ver con que el 70% de la contaminación sonora en Mumbai tiene que ver con los bocinazos. ¿Qué hicieron? Bueno, algo que es bien original y que me parece puede generar alguna buena consecuencia. Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Sawai hai na? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. समझतच नाही. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. Hata basa bomblet. बजाओ बजाओ और जोर से बजाओ और रुको. Feel free to honk. That is, if you don't mind waiting.
कशी वाटली आयडिया? Y ahora los que hacen bien público. Vamos a hablar de cómo el arte se puede unir en favor del medio ambiente. En Perú, una iniciativa muy interesante, la Asociación Aire trabaja en este sentido. Los conocemos. Había una vez un muro, no era cualquier muro, era el muro exterior de la residencia del embajador de Suiza. Y nosotros, a la embajada de Suiza, decidimos de pintarlo ese muro. Decidimos de ponerle color. Nos hablaron de una pintura ecológica, una pintura que filtra el dióxido de carbono, desarrollada por la Asociación Aire. Estamos terminando un mural hermoso, ¿no? Y esperamos que este primer intento por educar en seguridad vial de la mano con Pacífico pueda tener una mayor acogida y un más largo aliento en un futuro próximo. Bien, y desde Perú nos vamos a conectar ahora justamente con uno de los cofundadores de Asociación Aire, Alejandro González. ¿Cómo estás, Alejandro? Maxi Legnani, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, encantado de estar con ustedes acá. Bueno, contanos, Alejandro, ¿qué es la Fundación Aire? Bueno, la Asociación Aire es una organización sin fin de lucro que nace con el objetivo de combatir la contaminación del aire a través del arte urbano. Básicamente hacemos murales que tienen tres características principales. La primera es que utilizamos una pintura especial que limpia el aire. Ahora, si quieres, les explico mejor cómo funciona la pintura. La segunda característica es que utilizamos o enfocamos las temáticas y el contenido de los murales de manera educativa, reflejando problemáticas reales de las comunidades, ¿no? Y el tercer punto es eso, es involucrar a la comunidad para, de manera participativa, co-crear estos proyectos en el espacio público. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y lo venimos haciendo desde el 2014, a finales de 2014. ¿Se trata de un trabajo donde participan solo muralistas? Mira, de hecho, los fundadores, ninguno es muralista. Mi socio y yo somos comunicadores. Más bien nace un poco la iniciativa y los proyectos nacen desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? De qué mensajes queremos entregar, por qué, para quién, qué es relevante, ¿no? Y después de tener esto, se integran los muralistas, ¿no? Que son aliados que vienen dependiendo de lo que se necesite. En términos comunicacionales, buscamos y nos aliamos con un muralista. Por ejemplo, si lo que definimos es que en este espacio se necesita, es más bien queremos contar testimonios con retratos, entonces buscamos un muralista que sea un retratista, que tenga, digamos, esta técnica dominada y nos ayude a plasmar todo ese contenido que se crea con la comunidad, a traducirlo en arte, ¿no? Entonces, a veces se necesita más especialistas en lettering, a veces en retratos, a veces en paisaje, o a veces el auspiciador o la empresa o la organización que está apoyando el proyecto ya tiene en mente a un tipo de artista con el que quiere colaborar. Entonces, bueno, digamos que el artista y el arte en general es una pieza más de un sistema, pero que no parte necesariamente por el arte, sino el arte se transforma en una herramienta para generar impacto. ¿Y cómo funciona la pintura que utilizan? ¿Tiene alguna característica particular por la cual es buena para el medio ambiente? Correcto. La pintura tiene un aditivo especial que es dióxido de titanio ultra fino.
Y eso básicamente lo que hace es que este dióxido de titanio es un fotocatalizador. Foto significa luz y catalizador es algo que acelera una reacción, pero que no se consume en la reacción, no es solo un acelerador. Entonces, la fotocatálisis es una tecnología que utiliza la luz ultravioleta, que puede ser del sol o artificial, y se activa el dióxido de titanio y acelera el proceso de oxidación o descomposición de un montón de cosas que hay en el aire, ¿no? En el aire no solamente hay oxígeno o carbono, hay muchas cosas en el aire. Esta pintura nos ayuda a reducir niveles de óxidos nitrosos o de nitrógeno, de azufre, de metano, benceno, etileno. Hay un montón de gases y de compuestos orgánicos volátiles en el aire. Entonces, esta pintura, cuando se activa y digamos el viento trae a la superficie para entrar en contacto con estos contaminantes, se oxidan rápidamente, se descomponen. ¿Cómo llegan a Perú? ¿Ustedes llevan una cuenta de los murales, de los efectos que generan los murales que van realizando? Un componente importante, más allá de que la pintura limpie el aire, es que estamos generando awareness, conciencia de que hay un problema. Como te decía, el enfoque de los murales siempre tiene un enfoque educativo, entonces ponemos cifras, ponemos datos, compartimos información, y eso es un poco la función, digamos, más de impacto social y de educación que tiene la fundación que represento. Alejandro, bueno, un gusto haberte recibido, felicitar a todos los que hacen este trabajo y que puede inspirar a muchos más, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, era Alejandro González. Bueno, y esta propuesta, ¿no?, tan interesante que plantea el clima vinculado con el arte, ¿no?, para encontrar maneras de que sea sustentable y que genere también un mensaje. Ojalá inspire a muchos. Aquí estamos cerrando el programa del día de hoy, un programa dedicado a hablar de la polución, de la contaminación en las ciudades, desde todo punto de vista, desde lo que es la respiración y de lo que es también lo auditivo, ¿no? Y hay varios escenarios para justamente replantear que necesitamos vivir mejor en las ciudades y es un trabajo colectivo entre quienes vivimos y entre quienes diseñan estas ciudades. La próxima semana hay más creatividad, hay más propuestas de bien público para pensar las problemáticas de nuestro tiempo. Nos vemos el próximo sábado. Chao.